Palabras de alegría y esperanza. Domingo de Ramos. Entrada de Jesús Dal en Vangelo Jerusalén. secondo Año B. Giovanni. El comentario es del padre Fernando Armelini. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿por qué hacen eso?, le dirán que le hace falta al Señor y que se lo devolverá muy pronto. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta por fuera contra el portón. Lo soltaron. Algunos de los allí presentes le dijeron: ¿por qué sueltan al burrito? Contestaron como les había encargado Jesús, y los dejaron. Llevaron el burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que llega. Hosanna en las alturas. Entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de haberlo inspeccionado todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania. Un buen domingo para todos. El episodio narrado en el texto evangélico que acabamos de escuchar está ambientado en el contexto donde el evangelista Marcos lo coloca, que es lo que ha sucedido inmediatamente antes. El episodio de la curación de la ceguera de Bartimeo en Jericó. Es allí donde este hombre, iluminado por la luz de Cristo, sigue a Jesús a lo largo del camino. Es la imagen del discípulo que, después de haber levantado la vista y viendo el camino que Jesús está andando, que es la donación de la vida, lo sigue. Es la imagen del discípulo iluminado por Cristo. Por tanto, Jesús está viniendo de Jericó. El viaje que lo trae desde Galilea hasta la donación de la vida hasta el Calvario. Es un lugar vecino a la meta. Y viniendo de Jericó, llega a Betania, Betfagé. Son los lugares mencionados en el texto evangélico de hoy, al comienzo de la lectura. Tratemos de localizar estos lugares para comprender mejor lo que ha sucedido. La primera que se menciona es Betfagé. Betfagé es un pueblo que ven atrás, tiene una capilla franciscana construida sobre el lugar donde Jesús habría comenzado su andar sobre el burrito hacia la ciudad de Jerusalén. También pueden ver dónde se encontraba Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, sobre la parte oriental del Monte de los Olivos. Ahí tienen indicado el Monte de los Olivos, que se encuentra al oriente de la ciudad de Jerusalén. Pueden notar que desde lo alto del Monte de los Olivos se puede contemplar la explanada del Templo de Jerusalén. También tienen indicada la calle que Jesús anduvo montado en el burrito para llegar a la ciudad. Primero ha tenido que subir a la cima del Monte de los Olivos, luego ha comenzado a descender hacia el torrente Cedrón, pasando al lado de Getsemaní y luego
entrar en la explanada del templo. Según la narración del evangelista Marcos, Jesús ha entrado en el templo y la conclusión del texto evangélico de hoy se nos dice que Jesús ha observado todo lo que estaba aconteciendo allí. Y será al día siguiente, a la mañana siguiente, que Jesús entrará en el templo y tendrá ese gesto sobre el que hemos reflexionado 2 semanas atrás, la purificación del templo. No en el sentido de llevarlo al antiguo esplendor, sino de dar vuelta completamente la manera de relacionarse con Dios. No se trata ya de un templo material, sino un templo que es su persona. Unidos a Él, se ofrecen sacrificios agradables a Dios. Vayamos al texto. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dice, vayan al pueblo de enfrente, a Betfagé. Al fondo pueden ver la pintura que se encuentra en el ábside de la capilla franciscana. Por supuesto, se trata de la representación de Jesús sobre el burrito. El objeto del evangelista no es contar simplemente este episodio. Lo que hace Jesús es un gesto muy importante: subirse sobre el burrito y entrar en la ciudad santa. El evangelista nos quiere dar un mensaje que atañe radicalmente a nuestra vida. Nosotros trataremos de descifrarlo leyendo en profundidad esta narración. Ante todo, el pueblo tiene su importancia en los evangelios. Cuando en los evangelios encontramos la palabra pueblo, significa siempre un lugar donde falta aceptación a la novedad introducida por Jesús. Sabemos que este pueblo se resistió a aceptar la novedad. Es en las ciudades donde las ideas circulan más abiertamente, mientras que los pueblos son en general muy cerrados. La gente es muy desconfiada. Recordamos que cuando Jesús cura al ciego de Betsaida, lo conduce fuera del pueblo. De lo contrario, no podrá recuperar la vista. No puede ver la novedad. Lo lleva afuera y luego, después de haberlo curado, le dicen que no regrese al pueblo, que no regrese a esa mentalidad antigua. Has recibido la luz, no regreses a los criterios antiguos que te impedían ver claro en tu vida. Este es, pues, el significado del pueblo. Por otro lado, cuando pensamos en la dificultad que tuvo Jesús para que lo acepten en el pueblo de Nazaret, y sobre la montaña el ambiente es más cerrado, hay desconfianza, Jesús prefirió ir a anunciar la novedad a Cafarnaún, que era una ciudad mucho más abierta para la recepción de su mensaje. Dice Jesús a sus discípulos, al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado. El burrito es el protagonista de este episodio. Se lo menciona 4 veces, con mucha insistencia, pues tiene un significado muy importante. Ante todo se habla de burrito, polos en griego. No dice onos. Onos es el burro, el asno, y ponos es el burrito. En el Antiguo Testamento se habla 111 veces del burro, y siempre de forma positiva, porque es el símbolo del animal manso, pacífico, laborioso. El burro trabaja y nada más. No reacciona, no se revela. Es propiamente el símbolo de la mansedumbre, del trabajo, de la paz. En la Biblia se habla del burro que hace girar la rueda del molino, o en Egipto las ruedas de los pozos. Por tanto, siempre con algo benéfico, produce vida.
El asno no es utilizado como arma de guerra, es solo el símbolo de la paz, muy distinto al caballo. El caballo es el animal magnífico, solemne, y no es utilizado para el trabajo de los campos, sino para las batallas. Es una máquina de guerra. Cuando en la Biblia se habla de caballo y jinetes, se entiende la fuerza bélica que Dios afronta y destruye. Recordemos el libro del Éxodo, el canto del mar, caballos y jinetes ha arrojado al mar. El Señor arrojó al mar los carros, el faraón y las tropas. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Éxodo 15, 1, 4. Con todo, los reyes de Israel soñaron siempre con la grandeza de la caballería. Tenían una gran envidia a los ejércitos egipcios que podían montar en sus caballos. El rey Ezequías había buscado este apoyo de la caballería egipcia y el profeta Isaías se ofende y pronuncia un oráculo. Ay de aquellos que van a Egipto para buscar ayuda y ponen su confianza en los carros y en la caballería de Egipto porque es muy potente. Pero el burrito no es el símbolo de fuerza, sino el símbolo del servicio. Y es importante este gesto que hace Jesús de subir sobre el burrito y se transforma en un símbolo del nuevo reino que Él ha venido a introducir en el mundo. No es el reino de las caballerías, sino el reino del que cabalga en un burrito, del que escoge el burrito. Son dos animales los que aparecen en los evangelios que son muy importantes: el burrito y el cordero. Se trata de animales que su propia naturaleza revelan el corazón de Dios. Desátenlo y tráiganlo. Pueden ver al fondo la pintura que les he presentado anteriormente en la capilla franciscana de Betfagé. Pero también es interesante, y se los hago observar, una piedra sobre la cual hay otra pintura que la pueden ver mejor a la izquierda. Se trata de una piedra que fue colocada en esta capilla por los cruzados y han pintado sobre esta tierra al burrito y a los dos discípulos que llevan el burrito a Jesús. Y lo que es interesante es que los cruzados han colocado esta piedra dentro de la capilla y dicen que Jesús se subió a esta piedra para luego montar al burrito. Es interesante que los cruzados han puesto esta piedra porque tenían caballos. Para montar un caballo se suben a esta piedra, pero para montar un burrito no hace falta. Pues si uno se sube a esta piedra, debe luego descender para montar el burrito. Es solo un detalle curioso. Vayamos ahora a reflexionar sobre el significado importante de este gesto hecho por Jesús. La referencia es a la profecía del profeta Zacarías. ¿Qué había dicho el profeta Zacarías? Alégrate, ciudad de Sión. ¿Quién es esta hija de Sión? Hija de Sión era la parte más pobre de la ciudad de Jerusalén. Las afueras, allí donde se refugiaban los que huyeron de Samaria, luego de la destrucción de la ciudad por parte de los asirios, por Sennacherib. Dice el profeta: grita de júbilo Jerusalén, mira a tu rey que está llegando justo, victorioso. Por tanto, es una situación que reclama cambio, pues hay pobreza, sufrimiento.
Y ahora viene un rey que cambia todo. Y dice, justo, victorioso y humilde. Esto es una sorpresa porque se espera que en esta ciudad se espera que entre el rey prometido a la prometido por la dinastía davídica, que había vencido a los enemigos. Pero viene un humilde, cabalgando un burro, una cría de burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Es una profecía extraña porque se espera siempre que llegue con caballos batiendo a todos los enemigos. En vez, llega cabalgando un burro y destruirá los arcos de guerra, proclamará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Zacarías 9, 9, 10. Hasta Tarso, allá en la península ibérica. Por tanto, todo el mundo conocido estará bajo el dominio de este rey que cabalga corceles, armas de guerra, invencibles en aquel tiempo. No en esos corceles, sino en un burrito. Esta es la profecía hecha al tiempo inmediatamente después de Alejandro Magno, cuando Israel no era una nación independiente, no estaba en guerra con nadie, pero era un pueblo insignificante a escala internacional, colonizado primeramente por los persas y luego por los griegos, explotado, oprimido por las potencias extranjeras. Y aquí tenemos esta sorpresa del profeta que anuncia la llegada de un rey que cambiaría todo, pero no de la forma como se esperaba. Daría vuelta a las cosas de una manera que la gente no se podía imaginar. No con la violencia, ni con la fuerza. Se anuncia la instauración de un reino sorprendente, diferente de todas las expectativas. No serán los débiles los que estarán sometidos, será Él el que se pondrá al servicio de los débiles. Este burrito está atado y lo soltaron. Si no se suelta este burrito, no se puede realizar la profecía, pues el rey debe entrar cabalgando en un burrito y dar comienzo a este reino esperado. El burrito está atado en el pueblo. Es el pueblo el que retiene a este burrito. En el pueblo se continúa a cultivar una mentalidad que es la del mundo viejo. Los sueños de gloria, de triunfo, son los que perpetúan el mundo antiguo, el reino de los dominadores de este mundo. En efecto, Marcos hace notar un detalle. Nadie había montado ese burrito. Todos habían imaginado la creación de un mundo nuevo cabalgando por diestros jinetes. Nadie pensó en un burrito. El reino que quiere iniciar este rey es un mundo completamente nuevo. Siempre habían cultivado sueños de dominio y de hecho, si abrimos el libro de la historia, encontramos un elenco de violencias, de los fuertes contra los débiles. Estos eran los reinos de los caballos, no el reino del burrito. El burrito es el símbolo del servicio, símbolo del que pone su propia vida al servicio, del que tiene necesidad de trabajo. Basta imaginar a aquellos del reino antiguo, el reino de los caballos,
Si visitamos un museo en Inglaterra donde se encuentra el bajorrelieve del palacio de Sennacherib de Nínive, son 3 kilómetros de bajorrelieve que cubren las paredes de 21 habitaciones que luego daban acceso a la sala del trono de Sennacherib. Cuando se contemplan estos bajorrelieves que reproducen escenas solamente de violencia, de masacre de los enemigos, victoria sobre los leones, imagínense a aquellos que visitaban al gran rey y pasaban por estas habitaciones y se daban cuenta con quién tenían que vérselas. Esta es la imagen del mundo antiguo. Los fuertes que dominan a los débiles, representados en el caballo. Aquí tenemos a un nuevo rey, un rey pacífico, el burrito del servicio que debe ser practicado. Tratemos de continuar viendo el significado que el evangelista da a todos los detalles de este episodio. Hay gente que no quiere que este burrito sea suelto. Y de hecho, dice Jesús, algunos se lamentarán y preguntarán, ¿por qué sueltan al burrito? Contesten, el maestro lo necesita. La reacción de los que sueltan a este burrito es interesante porque no son los dueños del burrito los que se rebelan, sino la gente del pueblo. ¿Y qué significa esto? Digámoslo claramente, el burrito es el símbolo del servicio y el caballo es el símbolo de la fuerza, del reino de los dominadores. El burrito es la fuerza, el impulso que se encuentra en cada uno de nosotros y que nos lleva a ayudar al hermano, a servir al hermano. En cada uno de nosotros están estas dos fuerzas. La del caballo, que nos llevaría a dominar sobre los demás, pero también dentro de nosotros está el burrito. Esto es la compulsión que viene de Dios y que nos lleva a servir al hermano. Esta segunda fuerza es la que lo suelta. El burrito dentro de cada uno de nosotros se desata. Notemos que no es el dueño del burrito el que impide que se suelte, pues el dueño del burrito que está dentro de nosotros es esta compulsión que nos lleva a amar al hermano. El dueño es Dios. El que no quiere que se suelte este burrito son la gente del pueblo. Son los que cultivan la mentalidad que te dice de no servir al hermano, porque te dicen, piensa en ti mismo, deja que los demás se arreglen. Son la gente del pueblo, la gente con mentalidad antigua, la que dice, no te metas a servir, domina sobre los demás si puedes. En vez, es necesario que desatemos dentro de nosotros esta capacidad de servir que está dentro de nosotros. De hecho, encuentran al burrito atado y responden a aquellos que quieren impedir este gesto, diciendo que el Señor ya les había sugerido, el Señor lo necesita, y llevan el burrito a Jesús. Y ahora tenemos la escena muy significativa desde el punto de vista simbólico y la leemos según las referencias y alusiones bíblicas. El manto que viene puesto sobre el burrito. En la Biblia, el manto indica la persona. Recordemos a Elías cuando le tira a Eliseo su manto. Quiere decir que le comunica toda su misión. La misión que él ha realizado, su mismo espíritu,
y es su persona la que continúa en su discípulo Eliseo. Poner el manto sobre el burrito quiere decir poner la propia persona a disposición de la propuesta nueva que hace Jesús, que es la de elegir entre el caballo y el burrito y elegir, por tanto, el reino del burrito. Este es el significado de poner el manto sobre el burrito. Elegir este reino nuevo que Jesús está proponiendo. Y Jesús se monta sobre el burrito. El burrito se transforma prácticamente en el trono de este nuevo soberano. El trono no es el caballo, sino el burrito, que representa al servicio. Se sube al trono como servidor, se instala. Sabemos que Jesús se presenta en nuestra profesión de fe sentado a la derecha de Dios. Ese es su trono. Y su trono aquí sobre la tierra es el burrito, símbolo del servicio. Y tenemos luego un gesto que a menudo es equivocado. Es el de aquellos que están con Jesús y vinieron de Galilea. No son las personas que salieron de la ciudad para ir a su encuentro. Son los que han acompañado a Jesús y que no han comprendido el gesto que él ha hecho. Se equivocan porque extienden sus mantos sobre el camino, no sobre el burrito, sino sobre el camino. Es un gesto muy notorio en la Biblia porque extender el manto significaba aceptar al rey de Israel, que va con su caballo por delante. Por ejemplo, cuando Jehú se rebela contra la dinastía de Ahab en 2 Reyes 10, todos extienden sus mantos sobre el camino, tocan la trompeta y gritan: Jehú el rey. Se han equivocado. ¿Por qué? Lo sabemos por lo que gritan. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que llega. No han entendido. No es que cantan y proclaman, sino que gritan. Gritan porque piensan que Jesús introducirá el reino de su padre David, el reino que era según los criterios de este mundo. No aclaman el nuevo reino de Jesús. No ponen sus mantos sobre el burrito. No consagran sus vidas a la propuesta del servicio, sino que lo extienden delante del caballo, como hacían los que recibían al rey vencedor y dominador. No han comprendido la propuesta de Jesús. Es entre el reino antiguo y el nuevo reino que Jesús propone, se puede aún seguir cultivando el sueño de gloria y de dominio, que son los que han caracterizado a la humanidad hasta la venida de Jesús, el primero que ha cabalgado este burrito, que ha salido sobre este trono. Por tanto, la elección del nuevo reino, donar la propia vida, es una elección frente a dos cosas opuestas, que se contradicen en la vida: el dominio o el servicio. Jesús hace la propuesta de este reino nuevo. Esa gente se han equivocado. Quisieron capturar a Jesús para que siga sus propios diseños, sus propios sueños, sus proyectos. De hecho, dice el texto evangélico, lo habían puesto en el medio, iban delante y detrás. Querían que Jesús realizara el reino de ellos, el reino que ellos tenían en mente. No lo entendieron. De hecho, una semana después,
Los mismos que lo aclaman ahora dirán: crucifícalo, porque nos hemos equivocado, nos equivocamos de persona. Él no era el rey que esperábamos. Imaginábamos que fuera el rey que garantizaría nuestros sueños. En vez, él nos quería meter en sus sueños, el sueño de aquellos que realizan su propia vida donándola. Y Jesús entra en Jerusalén, entra en la explanada del templo y luego de haber visto todo, y como ya era tarde, regresó a Betania. Observó todo lo que ocurría en el templo. Y será a la mañana siguiente, cuando regrese a la explanada del templo, y hará ese gesto que indicará el final de una manera de relacionarse con Dios y el momento del nuevo templo, de la nueva manera de relacionarse con el Señor. Les deseo a todos un buen domingo y una buena Semana Santa en preparación para la Pascua.